Nunca pensé que mi voz temblaría así al decir esto, pero le fui infiel a mi marido mientras dormía en la habitación de al lado. No fue un desliz, no fue una noche, fue una grieta que se abrió despacio y me partió en dos. Y lo peor es que, durante un tiempo, me sentí viva por primera vez en años. Antes de todo esto yo era una mujer normal, de rutinas limpias y horarios previsibles, casada desde hacía 12 años con un hombre bueno. Mi marido era estable, correcto, de esos que cumplen, de esos que no gritan ni rompen cosas, de esos que creen que el amor se mantiene solo con no fallar. Nuestra vida era tranquila, casi silenciosa, desayunos rápidos, besos en la frente, conversaciones prácticas y un cansancio que se fue volviendo costumbre. Yo también cumplía. Cumplía como esposa, como adulta responsable, como mujer que había aprendido a no pedir demasiado. Me repetía que la calma era felicidad, que no extrañar el deseo era madurez, que la ausencia de preguntas era una bendición. Hasta que un martes cualquiera, por una razón absurda, todo cambió. Lo conocí en un lugar donde no se supone que uno conoce a nadie. No fue un bar ni una fiesta ni una red social. Fue en una sala de espera, compartiendo un silencio incómodo y una máquina de café que no funcionaba. Recuerdo que él hizo un comentario tonto, algo sobre cómo incluso el café parecía cansado de vivir. Yo me reí más de la cuenta, quizá porque nadie me hacía reír así desde hacía años. No intercambiamos números, ni promesas, ni miradas largas, solo palabras pequeñas, inofensivas, o eso creí. Volvimos a coincidir la semana siguiente. Y la otra. Como si el azar hubiera decidido insistir. Empezamos a hablar de cosas que no decía en casa. De miedos, de frustraciones, de esa sensación de estar cumpliendo una vida que alguien más había elegido por ti. Él escuchaba de verdad, no esperaba su turno, no corregía, no minimizaba. La primera vez que sentí culpa fue antes incluso de tocarlo. Fue cuando me descubrí pensando qué ponerme para verlo. Cuando me arreglé el pelo sin razón. Cuando sonreí sola en el espejo y luego bajé la mirada avergonzada. Nada físico pasó durante semanas. Solo mensajes que empezaban siendo casuales y terminaban siendo necesarios. Solo confesiones que no se dicen a cualquiera. Solo esa electricidad en el pecho que te despierta de madrugada. Yo le decía que estaba casada. Él me decía que lo sabía. Y en ese espacio incómodo, entre lo correcto y lo inevitable, empezamos a caernos. La primera vez que me tocó fue como si pidiera permiso con cada gesto. No hubo prisa ni escenas de película, solo una cercanía lenta que dolía. Lloré después, no de placer, sino de miedo. Volvía a casa y besaba a mi marido con la culpa todavía caliente en la piel. Me sentaba frente a él en la cena y pensaba en todo lo que no podía decir. Dormía a su lado sintiéndome una extraña, como si yo misma me hubiera traicionado. Intenté terminarlo muchas veces. Me juré que era la última, que no podía seguir rompiéndome así. Pero entonces él decía algo simple, algo honesto, y yo volvía a caer. No era solo deseo. Era la sensación de ser vista. De ser escuchada sin filtros. De ser yo, sin el papel de esposa perfecta. La tensión crecía con cada encuentro, con cada mentira, con cada excusa inventada. Yo sabía que algo iba a explotar, que nada así se sostiene sin consecuencias. Y aún así seguí, porque hay decisiones que se toman con los ojos abiertos y el corazón cerrado. Hasta el día en que mi marido me miró de una forma distinta. No acusadora. No furiosa. Demasiado tranquila. Ese día entendí que el derrumbe no siempre hace ruido. A veces empieza con una frase suave y una pregunta que no esperabas escuchar. Me preguntó si era feliz. No si lo amaba, no si me había cansado, no si había alguien más. Solo eso. Si era feliz. Sentí que el aire se me salía por la boca. Porque nadie me había hecho esa pregunta en años. Porque no supe qué contestar. Balbuceé algo, una respuesta neutra, cómoda, de esas que no comprometen a nadie. Él asintió despacio, como si ya supiera la verdad y no necesitara escucharla. Y ahí empezó el verdadero miedo. Esa noche casi no dormí. Pensé en mi amante, en su voz baja, en la forma en que me miraba como si yo importara.
Pensé en mi marido, en su silencio nuevo, en esa calma que ya no era inocente. Los días siguientes fueron una cuerda tensa a punto de romperse. Cada mensaje que llegaba al móvil me hacía sobresaltar. Cada gesto de mi marido me parecía una pista, una señal, una cuenta regresiva. Intenté tomar distancia. Le escribí menos. Cancelé encuentros. Me convencí de que podía volver a ser la de antes. Pero la de antes ya no existía. Cuando volví a verlo, algo en él había cambiado. Estaba más serio, más contenido, como si también estuviera perdiendo algo. No hablamos de amor ni de futuro. Hablamos de despedidas sin nombrarlas. Me dijo que no quería ser un error en mi vida. Yo no supe decirle que ya lo era todo. La culpa empezó a pesarme en el cuerpo. Me dolía la espalda, la cabeza, el pecho. Como si llevara una verdad demasiado grande escondida bajo la ropa. Mi marido empezó a hacer preguntas pequeñas. A interesarse por detalles que antes no le importaban. A mirarme como quien intenta recordar algo que se le está escapando. Una noche me dijo que me sentía lejos. Que hablaba, pero no estaba. Que me tocaba y yo parecía en otro lugar. Quise confesarlo todo. Sentí las palabras subir hasta la garganta. Pero me dio miedo destruirlo. O quizá me dio miedo perderlo. La relación con mi amante se volvió más intensa precisamente porque estaba condenada. Cada encuentro tenía sabor a último. Cada abrazo parecía una despedida anticipada. Nos prometimos no hacernos daño. Mentira. Ya lo estábamos haciendo. El punto de quiebre llegó un día cualquiera, sin dramatismo, sin gritos. Un mensaje mal borrado. Un segundo de descuido. Una pantalla encendida cuando no debía estarlo. Mi marido no dijo nada al principio. Solo me miró. Y esa mirada fue peor que cualquier acusación. Sentí que todo se venía abajo. El suelo, las excusas, la vida ordenada que había construido. No había dónde esconderse. Me preguntó quién era. No su nombre. ¿Quién era para mí? Y ahí entendí que no se trataba solo de infidelidad. Se trataba de todo lo que yo no había sabido decir en años. Le hablé entre lágrimas. No para justificarme, sino para explicarme. Le dije que me había sentido invisible. Que me había perdido. Que no supe pedir ayuda. Él escuchó en silencio. Un silencio largo, pesado, definitivo. Cuando habló, su voz no era de rabia. Era de decepción. Y eso me rompió más que cualquier castigo. Esa noche dormimos separados. La casa se sentía extraña, ajena, como si ya no nos perteneciera. Yo me quedé despierta, mirando el techo, pensando en todas las decisiones que me trajeron hasta ahí. También pensé en mi amante. En lo que significaba ahora. En lo que inevitablemente iba a perder. Porque cuando una verdad sale a la luz, ya nada vuelve a ser igual. Y todavía falta lo peor fue el día siguiente. No hubo gritos, no hubo portazos, no hubo drama visible. Mi marido preparó café como siempre, dejó la taza frente a mí y se sentó en silencio. Ese gesto cotidiano me dolió más que cualquier reproche. Me dijo que necesitaba tiempo. Que no sabía qué hacer conmigo, pero que tampoco quería tomar una decisión desde el enojo. Yo asentí, porque no tenía derecho a pedir nada. Vivimos juntos, pero separados por una distancia nueva, espesa, imposible de disimular. Dormíamos en la misma casa, pero ya no en la misma vida. Cada ruido me sobresaltaba. Cada mirada me hacía sentir desnuda. Mi teléfono se volvió un objeto peligroso. Lo dejé boca abajo, en silencio, como si así pudiera borrar lo que había pasado. Pero él volvió a escribirme. Mi amante. No con reproches, no con reclamos. Solo con una pregunta que me atravesó el pecho. ¿Estás bien? No respondí de inmediato. Me quedé mirando esas dos palabras como si fueran una cuerda lanzada desde otro mundo. Porque nadie más me preguntaba eso. Pasaron horas. Pasaron pensamientos horribles.
Pensé en desaparecer, en renunciar a todo, en convertirme en una versión más pequeña de mí misma. Al final respondí: creo que no. Nos vimos por última vez en un lugar neutro, sin recuerdos, sin promesas. Él no intentó tocarme. Yo tampoco. Hablamos como dos personas que saben que algo importante se está muriendo entre ellas. Me dijo que nunca quiso romper mi vida. Yo le dije que mi vida ya estaba rota antes de conocerlo. Silencio. Ese silencio donde caben demasiadas verdades. Me confesó algo que no esperaba. Que desde el principio supo que esto no iba a terminar bien. Que aún así siguió, porque conmigo se sentía menos solo. Esa palabra me quedó resonando. Solo. Porque eso éramos los dos antes de encontrarnos. Dos personas solas, fingiendo vidas completas. Al volver a casa, mi marido estaba sentado en el sofá, esperándome. No me preguntó dónde había estado. Me dijo que había revisado nuestra historia. Fotos, mensajes antiguos, recuerdos. Que intentaba encontrar el momento exacto en que me perdió. Yo quise decirle que no fue un momento. Que fue lento. Silencioso. Invisible. Me dijo algo que todavía me quema por dentro. Que siempre pensó que mientras no me fallara, yo estaría ahí. Que no se dio cuenta de que yo necesitaba algo más que corrección. Lloré. No de alivio. De tristeza. Porque entendí que ninguno de los dos fue completamente culpable, pero los dos éramos responsables. Los días se volvieron densos. Conversaciones largas, incómodas, necesarias. Momentos de cercanía que dolían más que la distancia. A veces pensaba que podíamos reconstruir algo. Otras veces sentía que ya era demasiado tarde. Mi amante dejó de escribir. No por enojo. Por respeto. O quizá por supervivencia. Y entonces pasó algo que no esperaba. Algo que cambió la forma en que miraba todo lo ocurrido. Algo que me hizo cuestionar si realmente yo había tenido el control en algún momento. Mi marido me confesó que llevaba meses sospechando. Que no sabía con quién. Pero que sentía mi ausencia incluso cuando estaba a su lado. Que la pregunta sobre mi felicidad no fue casual. Fue un último intento. Esa noche me di cuenta de que las traiciones no siempre son sorpresivas. A veces son intuiciones que se ignoran demasiado tiempo. Ahora vivo en una especie de pausa. Ni me voy ni me quedo. Ni corto del todo ni regreso intacta. Y hay una verdad que todavía no me atrevo a decir en voz alta. Una verdad que conecta a los dos hombres de mi vida de una forma que yo no vi venir. Una verdad que, cuando salga, va a cambiarlo todo. Esa verdad empezó a insinuarse en detalles mínimos. Cosas que antes no había querido ver. Gestos. Coincidencias. Silencios que ahora pesaban distinto. Mi marido sabía más de lo que aparentaba. No sobre el nombre. No sobre los encuentros. Sino sobre mí. Sobre mis ausencias emocionales. Sobre mis cambios de humor. Sobre esa forma nueva de mirar el teléfono como si fuera una puerta secreta. Me dijo que había pensado en seguirme. Que incluso una vez estuvo a punto. Y que no lo hizo porque tuvo miedo de confirmarlo. Esa frase me heló la sangre. No porque hubiera podido descubrirnos. Sino porque entendí que nuestra relación ya estaba rota mucho antes del engaño físico. Yo también empecé a revisar recuerdos. Momentos que en su momento no significaron nada. Hasta que ahora sí. La primera vez que hablé de mi amante en casa. Sin darme cuenta. Fue como una anécdota mínima. Conocí a alguien interesante. Mi marido levantó la mirada. Demasiado rápido. Demasiado atento. Yo no lo noté entonces. Ahora sí. También recordé algo más. La expresión de mi amante la primera vez que mencioné a mi marido. No de celos. De reconocimiento. Como si algo encajara. Como si ya supiera de quién hablaba. En ese momento pensé que era imaginación mía. Ahora no estoy tan segura.
La tensión en casa se volvió casi insoportable. No discutíamos. Eso era lo peor. Hablábamos demasiado bien. Con cuidado. Con una educación triste. Como dos personas que temen romper lo poco que queda. Mi marido me propuso ir a terapia. Yo acepté. No por salvar el matrimonio, sino por entenderme. En una de esas sesiones dije algo que no planeaba decir. Que con mi amante me sentía escuchada de una forma que nunca había sentido antes. Mi marido bajó la cabeza. Y murmuró que eso no era casual. Le pregunté qué quería decir. No respondió. Ese silencio volvió a perseguirme. Una tarde, revisando papeles viejos, encontré un nombre. El de mi amante. Escrito en un contexto completamente distinto. Un proyecto antiguo. Un contacto laboral. Una recomendación. El corazón empezó a latirme demasiado rápido. Cuando se lo mostré a mi marido, su rostro se endureció. No sorprendido. Cansado. Me confesó que lo conocía. No personalmente. Pero sí lo suficiente. Que lo había mencionado alguna vez. Que incluso había hablado de él conmigo. Y yo no lo recordaba. Porque no estaba escuchando. Nunca estuve escuchando. Esa noche no pude dormir. Pensé en mi amante. En cómo apareció en mi vida. En lo casual de nuestro primer encuentro. En lo improbable que fue todo. Y de pronto dejó de parecer azar. Le escribí. Después de semanas de silencio. No para reprocharle. No para volver. Solo para preguntarle algo. Algo que necesitaba saber. Tardó horas en responder. Horas interminables. Cuando finalmente lo hizo, su mensaje fue breve. Demasiado breve. Creo que ya sabes la respuesta. Sentí un nudo en el estómago. Porque esa respuesta no aclaraba nada. Pero lo confirmaba todo. Nos vimos de nuevo. Contra todo lo que prometimos no hacer. Esta vez no hubo nostalgia. Hubo tensión. Le pregunté si me había buscado. Si había aparecido en mi vida sabiendo exactamente quién era yo. No negó. Tampoco afirmó. Me dijo que a veces la vida repite personas hasta que entiendes la lección. Quise gritarle. Quise golpearlo. Quise besarlo. No hice nada. Porque entendí que el verdadero conflicto no estaba entre él y yo, sino entre la mujer que fui. Y la que estaba empezando a ser. Mi marido empezó a hablar de separación. No como amenaza. Como posibilidad. Con una calma que dolía. Yo no supe si rogarle que se quedara. O pedirle que me dejara ir. Y aquí estoy. En medio de esta historia que aún no termina. Sabiendo que he sido infiel. Que he amado. Que he mentido. Y que quizá también fui parte de algo que nunca fue tan accidental como quise creer. Respirando hondo antes de decir lo que todavía no he dicho. Porque cuando esa última verdad salga de mi boca, ya no habrá vuelta atrás. Esa última verdad empezó a pesarme en el pecho como una cuenta regresiva. No era solo lo que había hecho. Era lo que había permitido. Las sesiones de terapia se volvieron más incómodas. Ya no hablábamos del engaño, sino de los vacíos. De las decisiones que se toman por omisión. De cómo dos personas pueden vivir juntas sin tocarse realmente durante años. Mi marido empezó a decir cosas que nunca había dicho. Que siempre se sintió seguro conmigo. Demasiado seguro. Que asumió que yo estaría ahí pasara lo que pasara. Y que esa certeza lo volvió perezoso emocionalmente. No lo dijo para culparse. Lo dijo como quien entiende algo tarde. Yo lo escuchaba con un nudo en la garganta. Porque una parte de mí quería abrazarlo. Y otra parte quería huir. Mientras tanto, mi amante se volvió un silencio persistente. No escribía. No llamaba. Pero estaba en todos lados. En canciones. En frases sueltas.
en la forma en que ahora entendía mis propias carencias. Un día mi marido me preguntó algo que no esperaba. Si todavía pensaba en él. No en tono acusatorio. En tono humano. No supe mentir. Le dije que sí. Que no de la misma forma. Pero sí como se piensa en alguien que te mostró una versión de ti que no conocías. Asintió. Y me dijo que eso era lo que más le dolía. No el sexo. No la traición. Sino que otro hombre hubiera llegado a conocerme mejor que él. Esa frase se me clavó adentro. Porque era cierta. Y porque yo lo había permitido. Las noches se volvieron largas. Dormía mal. Soñaba con conversaciones inconclusas. Con decisiones que no tomaba. Con miradas que no sabía sostener. Un viernes, sin planearlo, me quedé sola en casa. Mi marido salió. No pregunté a dónde. No quise saber. Y en ese silencio, entendí que estaba llegando al límite. Le escribí a mi amante una última vez. No para verlo. No para volver. Para cerrar. Le dije que necesitaba decirle algo sin interrupciones. Aceptó. Nos encontramos en un lugar abierto, casi público. Como si ambos supiéramos que ya no había espacio para intimidades. Le hablé de mi matrimonio. De mi culpa. De mis contradicciones. De esa sensación de haber despertado demasiado tarde. Él me escuchó en silencio. Como siempre. Cuando terminé, me dijo algo que me dejó sin aire. Que nunca quiso ser mi salvación. Que solo fue un espejo. Que lo que vi en él era algo que ya estaba en mí. Le pregunté entonces por qué apareció así. De esa forma. En ese momento exacto. Sonrió con tristeza. Y me dijo que a veces uno entra en la vida de alguien no para quedarse, sino para romper una mentira. Me fui sin abrazarlo. Sin despedirme del todo. Porque algunas despedidas no se dicen. Se aceptan. Esa noche, al volver a casa, mi marido estaba despierto. Me miró como si supiera que algo había cambiado. Me preguntó si estaba lista para decirle toda la verdad. No la versión suavizada. No la que protege. Toda. Sentí miedo. Un miedo limpio. Honesto. Porque sabía que esa verdad no solo podía terminar nuestro matrimonio. También podía redefinirlo todo. Me senté frente a él. Respiré hondo. Y entendí que no hay traición más grande que seguir callando. Abrí la boca. Y justo antes de hablar, supe que después de esa conversación ya no sería la misma mujer que empezó esta historia. Le dije la verdad completa. No la edulcorada. No la que busca perdón. La verdad desnuda. Le dije que no me había enamorado solo de otro hombre, sino de la mujer que fui con él. Que no fue una huida impulsiva, sino una revelación lenta. Que lo había elegido a él durante años, pero que también me había elegido cada vez menos a mí. Mi marido no interrumpió. No me corrigió. No se defendió. Cuando terminé, respiró hondo y dijo algo que no estaba preparada para escuchar. Que todo esto no había sido tan casual como yo creía. Que el hombre con el que fui infiel no apareció por azar. Que fue él quien lo recomendó para aquel proyecto antiguo. Que fue él quien sugirió ese lugar, ese horario, esa sala de espera. No para que me engañara. Sino para que alguien me escuchara. Me dijo que llevaba años viéndome apagada. Que intentó acercarse y no supo cómo. Que pensó que, si otro me mostraba lo que yo necesitaba, quizá volvería a casa sabiendo pedirlo. Sentí náuseas. Rabia. Compasión. Todo al mismo tiempo. Le pregunté si sabía lo que podía pasar. Me dijo que no. Que solo sabía que así, como estábamos, ya me estaba perdiendo. Que arriesgó todo porque no soportaba verme desaparecer despacio. Entendí entonces la mirada tranquila. La pregunta sobre mi felicidad. La ausencia de gritos. No fue resignación. Fue aceptación anticipada.
Esa noche lloramos juntos por primera vez en años. No para volver a empezar, sino para despedirnos de lo que ya no éramos. Decidimos separarnos semanas después. Sin enemigos. Sin vencedores. Con una tristeza madura y honesta. No volví a ver a mi amante. No porque no lo quisiera, sino porque entendí que su papel ya estaba cumplido. Hoy vivo sola. Me escucho. Me pregunto cosas incómodas. Y a veces, en el silencio, todavía me duele. Pero es un dolor vivo. No el vacío de antes. Ahora dime tú. ¿Perdonarías una infidelidad si descubrieras que fue el precio para que alguien despertara?